Hola amigos, quiero considerar con ustedes el día de hoy el tema de la realidad de las verdades absolutas. La verdad es aquello que es cierto o conforme a hecho o realidad. La verdad es la conformidad con el hecho o la actualidad. Es una declaración comprobada o aceptada como verdadera. De manera específica, en cuanto a la verdad, una verdad absoluta es una realidad inflexible, fijada, invariable e inalterable. Y en nuestro mundo, en la sociedad en la que vivimos, lo que se está tratando de enseñar es que no existe tal verdad absoluta. Se nos asegura que todo es relativo y subjetivo. Pensemos por unos momentos en el relativismo. El relativismo es cuando un hecho objetivo es expresado de distintas maneras y que depende de alguna condición. El subjetivismo es cuando una opinión es hecha que depende de los sentimientos de la persona. Entonces, si se fijan, el relativismo y el subjetivismo depende ya sea de una circunstancia o de un sentir de una persona. Es una verdad que depende de algo más. El relativismo y el subjetivismo lo que buscan hacer es desaparecer toda noción de aquello que es bueno y de aquello que se considera como siendo malo. Lo que el relativismo y el subjetivismo promueven es la postura de que todos podemos crear nuestra propia verdad y muchas veces es en base a lo que nos haga sentirnos mejor. Y al pensar en la idea de que cada persona puede crear la verdad que quiera en base a sus inclinaciones, pensamientos, pasiones, preferencias, esto trae a la mente la manera en la que ha evolucionado, la manera o la forma en la que el hombre ha buscado encontrar sentido a la vida. Quiero recomendarte el libro de Carlos Truman, titulado El origen y el triunfo del ego moderno, porque él allí señala que el hombre ha buscado sentido a su existencia en la política a través de lo enseñado de hombres como Platón y Aristóteles. Primero el hombre le buscó sentido a la vida a través de la política. Después, durante la Edad Media, el hombre buscó sentido a la vida en la religión. Y después de la Edad Media, del año 1500 a nuestra actualidad, la humanidad, él señala, Truman, que ha buscado satisfacción en la economía, en el intercambio, en la producción, en generar dinero. Y podemos ver también que en estos tiempos en los que vivimos, ya específicamente pensando en la edad en la que nosotros vivimos, el hombre también se ha enfocado en darle sentido a su existencia a través de la psicología. O sea que vemos un proceso por el cual ha pasado la humanidad en esta búsqueda de propósito, de satisfacción y de sentido, y es que se dejó de buscar eso en lo externo para buscarlo en lo interno, en lo que somos mental y emocionalmente. El filósofo Charles Taylor, él habló acerca del individualismo expresivo y él explicó que esto es cuando una persona trata de encontrarle sentido a la vida a través de sus sentimientos y de sus deseos. También definió la cultura de la autenticidad como aquello en donde cada persona tiene su propia manera de realizarse en cuanto a su humanidad sin la imposición de otros. Filósofos como Rousseau y Nietzsche, ellos enseñaban que Dios y la sociedad son un estorbo
para que las personas puedan expresarse de una manera auténtica, de acuerdo a su autopercepción. Ellos estaban convencidos de que la sociedad lo que necesitaba era una revolución sexual. Para otros, no había necesidad de que se le buscara sentido a la vida al negar una verdad absoluta. Pensemos, por ejemplo, en el filósofo griego que vivió entre los años 487 a 380 antes de Cristo, llamado Gorgias. Él era nihilista. Él veía que la vida no tenía sentido, no tenía propósito. Y él enseñaba los siguientes 4 puntos. Número 1, nada existe. Número 2, si algo existe, nada puede conocerse en cuanto a eso. Número 3, aun si algo puede conocerse, el conocimiento en cuanto a eso no puede ser expresado a otros. Número 4, aun si puede ser comunicado, no puede ser entendido. El hecho de que él diga que no existe nada es absolutamente cierto o es absolutamente falso. Y por lo tanto, sí es existente y genera, por lo tanto, una verdad absoluta. El hecho de que diga nada, que nada existe, es absolutamente incorrecto. Cuando él dice que algo existe, pero que nada puede conocerse en cuanto a eso, ya está diciendo que conoce algo en cuanto a esto y por lo tanto se contradice. Dice que no puede expresarse conocimiento en cuanto a algo que se conozca, pero él sí lo expresa de una manera muy categórica. Entonces, cuando pensamos en estas ideologías humanas, nos preguntamos, ¿qué genera entonces el relativismo y el subjetivismo? Bueno, en primer lugar, es una autocontradicción. Ninguna persona sabe todas las cosas y por lo tanto no puede hacer aseveraciones que van en contra de la verdad absoluta de Dios, el Creador, la autoridad moral de este universo. Alguien tendría que conocer todo el universo para poder afirmar que no hay Dios. La persona que dice que no hay verdades absolutas se contradice a sí mismo porque si dice que Dios no existe, ya está estableciendo un hecho y ya está afirmando algo de manera categórica. En segundo lugar, el relativismo y el subjetivismo resultan en que haya un severo caos, porque si no hay verdad absoluta, ¿quién va a decidir quién está en lo correcto y quién determinará los que piensan o actúan de una manera incorrecta? Si alguien no cree en la verdad absoluta, ¿estaría de acuerdo que le roben todos sus bienes si no se determina que es ilegal hurtar lo que no es de uno? La persona que niega que hayan verdades absolutas, ¿estaría de acuerdo que su esposa y sus hijos fuesen violados y que no sucediese nada porque se ha tomado la decisión de despenalizar la violación? ¿Qué le parecería a una persona que niega que hayan verdades absolutas si secuestraran a toda su familia, los torturaran salvajemente, los decapitaran a todos y quemaran sus cuerpos? No existen verdades absolutas. ¿Qué habría de malo en ese sentido? En tercer lugar, pudiéramos notar que también hay el aspecto científico al considerar las verdades absolutas. O sea, científicamente es ilógico llegar a la conclusión de que no hay verdades absolutas. La física presenta fórmulas rígidas que no pueden ser alteradas. Por ejemplo, área es igual a largo por ancho. La matemática señala ecuaciones que no pueden ser manipuladas. 2 más 2 son 4. La química enseña en cuanto a las propiedades de las cosas, las cuales son fijas. Por ejemplo, el oxígeno forzosamente contiene 8 protones. La biología
informa sobre la constitución de cada ser vivo que es inmutable. Por ejemplo, entre los animales hay masculino y femenino. Lo podemos ver también con ejemplos de la geografía, la astronomía. Podemos también tomar, por ejemplo, la gramática. Los verbos tienen que ser conjugados de una cierta manera. Aún científicamente podemos considerar que sí hay verdades absolutas. En segundo lugar, moralmente podemos comprobar que las hay. Cuando pensamos en la constitución del ser humano, la conciencia que todos compartimos para llegar a una misma conclusión de lo que es moral e inmoral, ¿por qué es ilícito en algún lugar muy lejano a donde tú vives robar? Y lo es también en tu comunidad, es la conciencia. El espíritu nos hace estar conscientes de que hay un Dios, quien es esa autoridad moral. Nuestras almas nos hacen estar conscientes de nosotros mismos. Nuestro cuerpo nos hace estar conscientes de nuestro entorno. Nuestra mente nos hace estar conscientes del conocimiento que se basa en lo que Dios decide. El corazón nos hace estar conscientes de nuestras emociones, que siempre estén reguladas por lo que Dios ha dictaminado. No solamente científicamente, moralmente, pero también espiritualmente podemos comprobar que hay verdades absolutas. Y pudiéramos entonces establecer que Dios sí existe. Número dos, que Dios se ha comunicado a través de su palabra escrita, que es la fuente de toda la verdad que es autoritaria, que es determinante, la verdad que es la única verdad, y esto lo encontramos en la Biblia. Y en tercer lugar, la Biblia misma contiene verdades absolutas que deben ser reconocidas, aceptadas y creídas, que somos pecadores por naturaleza, que estamos imposibilitados de remediar nuestro mal por nuestra propia cuenta, que hay una ruina eterna al final de cada vida que niega a Dios, que niega a Jesucristo, y que el Hijo de Dios, quien colgó en el madero y quien resucitó de entre los muertos, es el único que puede perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna y salvarnos del infierno eterno. Entonces, Dios es la fuente de la verdad. Él es el que ha determinado que sí hayan verdades absolutas. Y Dios quiera que tú puedas buscar a ese Dios, que tú puedas buscar su palabra y tú puedas aceptar cada una de las verdades absolutas que la Biblia te señala. Gracias por acompañarme. Mi deseo es que este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Un saludo para todos. Soy su amigo David Alves y nos vemos aquí en el próximo video.